Vamos a empezar con, les voy a hacer algunas preguntas a ver si estos temas los vimos y si no, los repasamos. Células de la glía vimos, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Sí, Todos profe. sabemos la función del oligodendrocito, del ependimocito, de la célula de Schwann y las funciones de la glía en general. Bien. ¿Neurotransmisores vimos? Sí. También. Bien. Todos sabemos definir un neurotransmisor y dar 3 ejemplos. Sí. Perfecto. ¿Sustancia gris y sustancia blanca? Sí. También, bien. ¿Y ion? También. No, eso no. Bueno. Profe, perdón, habíamos dado como la definición de ion, que era una molécula cargada electrónicamente, que podía ser Eso. positivo y negativo, Y 3 ejemplos. dio, sí, unos ejemplos y nada más. Eso es lo que hay que saber. Ah, ok. Definición de ion y 3 ejemplos de ion. Bien. Buenísimo. Bueno, hoy va. Y la semana pasada vimos cerebro y cerebelo, tronco y médula, ¿habíamos visto? Médula espinal. El lóbulo de la Perfecto. médula. Genial. No, vamos, pero perfecto, ¿eh? Hoy, la clase de hoy va a ser muchísimo más tranqui. Muchísimo más tranqui. Es una clase común. Es una clase como las que damos habitualmente. Así que tenemos tiempo. Profe, ¿y podría Sí. repetir entonces lo de ion? Sí, ion. La definición es una partícula eléctricamente cargada. Puede ser con carga negativa o carga positiva. Eso. Yo tenía que puede ser cargada eléctricamente positiva o negativamente. Exactamente. Es una partícula cargada eléctricamente, como tal puede ser con carga positiva o carga negativa. Y los ejemplos son todos los que hay en la tabla periódica, y hay un montón más, ¿no? Sí. Pero los que más nos interesan para la neurociencia son los que participan en la sinapsis, que son el potasio, el sodio, el cloro, el calcio, que no se lo olviden que en la terminal presináptica era el que permitía que se liberen las vesículas. Bueno, después hay bicarbonato, oxígeno, hierro, cobre, cobalto, etc. Todas las partículas que pueden ser eléctricamente cargadas. Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a ver... Sí, Decir partícula y molécula es lo mismo ahí en la definición del ion. no es lo mismo. No, Ahí está. Entonces, partícula. Es una partícula, no una molécula. Perfecto. es una partícula. Las partículas se pueden juntar y pueden formar moléculas. Hay iones que son moléculas. Ajá. Por ejemplo, el bicarbonato, que está formado por hidrógeno, por carbono y por oxígeno, es una molécula con carga negativa, es un ion. ¿Sí? Sí. El agua pesada está formada por hidrógeno y por oxígeno y es un ion. Ajá. Está bien. Esos son moléculas, iones. Y hay otras que tienen un solo elemento, como el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato. Todos esos son una sola. Por eso, en general, hablamos de partícula. Perfecto. ¿Sí? Vale. Que incluye a molécula. Perfecto. Bien. Hoy vamos a ver entonces sistemas de protección. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de sistemas de protección? Es todas las capas de las cuales se envuelve el sistema nervioso para protegerse. No es casual que el sistema nervioso central esté en el centro de nuestro organismo y protegido por la mayor cantidad de capas. Van a ver que es lo último, cuando vamos sacando capas, lo último que encontramos es el sistema nervioso central. ¿Y por qué es esto importante? Porque si recuerdan, una de las características de las neuronas que tenían al principio, que habíamos dicho al principio, era que las neuronas no se reproducían. Y como tal, si no se reproducen, tienen que ser un elemento muy, muy valioso y muy cuidadosamente guardado. Tan cuidadosamente guardado que lo guardamos en el centro de todo. Y lo vamos cubriendo de capas que lo van protegiendo. A todo eso llamamos sistema de protección. ¿Qué tenemos que saber del sistema de protección? Vamos a enumerar distintas capas, pero vamos a enfocar fundamentalmente a el sistema óseo de protección y a las meninges. Igual vamos a ir enumerando todo el sistema de protección.
la primera capa que protege al sistema nervioso como al resto de los órganos es la piel. Esa piel puede estar cubierta por vello o no. Por ejemplo, en la cabeza, ¿sí? En axilas, en genitales, hay vello. En el resto del cuerpo no. El vello aporta una protección extra. No es lo mismo que a mí me caiga alguna partícula de algún elemento quemante o un ácido sobre la cabeza si tengo una buena cabellera, ¿sí? Una buena peluca, que si le cae lo mismo a alguien que es completamente pelado, ¿sí? Siempre el pelo genera y ejerce un efecto de protección extra. Entonces, la primera capa que protege es la piel, con o sin vellos. A su vez, la piel, no tienen que recordar esto, pero sí lo charlamos para la clase, está formada por varias capas, ¿sí? La epidermis, la hipodermis, la dermis propiamente dicha, etcétera, etcétera. No importa que recuerden eso. Pero sí que la primera capa de protección es la piel con o sin vellosidades. Bueno, acá tenemos una imagen microscópica de la piel, ¿sí? Donde, de vuelta, la epidermis, la dermis y la hipodermis son las tres capas que forman la piel. Otra imagen de microscopio, si yo corto un pedazo de piel de cualquier lado, voy a tener epidermis, dermis e hipodermis. Por debajo de la piel vamos a encontrar la segunda capa de protección, que es la capa muscular, son los músculos. Hay músculo en todo el cuerpo. Esperen un poquito que voy a pedir un vaso de agua porque estuve hablando 80 minutos en la otra. Bueno, no encuentro el micrófono ahí. Bueno, ahí pedí. Decía, la segunda capa de protección es la piel. Hay el músculo. Hay músculo todo a lo largo del cuerpo. Incluso en las plantas del pie, si uno pone la planta del pie hacia adelante, va a ver que están los músculos plantares que ocupan ese lugar. Por debajo de la piel, bueno, piel, por debajo de la piel vamos a encontrar los huesos. Y acá ya tenemos una protección específica del sistema nervioso. Hasta ahora vinimos hablando de capas generales que protegen a todo el cuerpo, como son la piel, con o sin pelo, los músculos, y ahora vamos a hablar de el esqueleto óseo que le genera una protección específica, puntual, al sistema nervioso. Hay dos estructuras que protegen al sistema nervioso central, ¿sí? Una es el cráneo, que protege al cerebro, al cerebelo, al tronco del encéfalo, y otro es la médula espinal, perdón, la columna vertebral, que protege a la médula espinal. En estas imágenes van a ver de frente, de perfil en distintas rotaciones, y de espalda, el cráneo y la columna vertebral. Dos estructuras, repito, que protegen específicamente al sistema nervioso. Vamos a hablar ahora un poquitito del cráneo. El cráneo, como toda estructura esquelética, está formada por huesos. Muchísimos huesos forman el cráneo. Yo lo único que pretendo que se acuerden son los huesos que se llaman igual que los lóbulos, ¿sí? Recuerdan que la clase anterior o la otra vimos lóbulos del cerebro. Bueno, hay huesos que se llaman de la misma forma. Miren esta imagen. Hay uno que se llama frontal, que está acá. Otro que se llama occipital, que está acá.
dos parietales que coinciden con el orificio del oído, uno derecho y otro izquierdo, dos temporales, digo bien, y dos parietales, que son los que formaban la mollera o glabela. Entonces, después hay otro que se llama etmoides, Perdón, efenoides. Sí, ¿Puedes repetir ¿qué cosa? lo que dijo recién de los huesos del cráneo? ¿Todos los huesos? No, los últimos que dijo recién, occipital, parietal, y ahí me quedé. Ah, los huesos son frontal, occipital, dos temporales y dos parietales. Los temporales son los que contienen el orificio para el oído, para que se acuerden dónde están, y los parietales son los que formaban la mollerita de los bebés. Después hay un montón de otros huesos que forman el cráneo. El etmoides, el efenoides están en la base del cráneo, no importa, no. Si se los acuerdan mejor a estos dos, si no, no importa. Por lo menos recordar los que se llaman igual que los lóbulos. Bueno, ahí tienen una imagen de un cráneo verdadero. Los orificios para las órbitas, los orificios para la nariz. Bueno, además está describir las mandíbulas, los maxilares y demás. Entonces, dos estructuras me protegen al sistema nervioso. Cráneo, que vimos recién, me protegen al encéfalo, formado por el cerebro y el cerebelo, y al tronco del encéfalo, formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Cosas que ya vimos, estoy aprovechando para hacer un repasito. Todo eso me protege el cráneo. Y la columna vertebral, que me protege a la médula espinal. Y ahí tenemos una columna vertebral que tiene diferentes curvaturas. Lo primero que vamos a decir de la columna vertebral es una definición, ¿sí? Y la definición es que la columna vertebral es una estructura ósea formada por vértebras que protege a la médula espinal. Repito, estructura ósea formada por vértebras que protege a la médula espinal. Bueno, la columna vertebral se divide en segmentos que tenemos que recordar, ¿sí? No la cantidad de vértebras que tiene cada segmento, ¿sí? Pero sí los segmentos y dónde se ubican. Son bastante conocidos por ustedes, muchos los habrán nombrado alguna vez. Nosotros cuando vimos médula espinal los nombramos, porque si recuerdan, la médula espinal llegaba hasta el segmento lumbar 1-2. Bueno, entonces, la médula espinal se divide en varios segmentos. El primero, el más de arriba, se llama cervical. Y está formado por 7 vértebras. El siguiente, por debajo del cervical, se encuentra el dorsal, también llamado torácico. Entonces le vamos a poner dorsal o torácico. Por debajo viene el lumbar, que es donde termina la médula espinal, recuerden, donde empieza el lumbar 1, lumbar 2, acá se termina la médula espinal. Todo lo demás es cola de caballo. Por debajo del lumbar está el segmento sacro. Y el último segmento, que está formado por un solo huesito, se llama coxis. Entonces, para los que se atrasaron un poquito en la escritura, la médula espinal, la columna vertebral está formada por vértebras. Esas vértebras forman una estructura llamada columna vertebral, y esa columna vertebral se divide en segmentos. El primer segmento se llama cervical, el segundo segmento se llama dorsal o torácico, el tercer segmento se llama lumbar, el cuarto se llama sacro, y el quinto se llama coxis y está formado por un solo hueso
que es el último huesito de la columna vertebral. Perdón. Ahí tenemos que saber, profe, cuántas vértebras tiene cada No. porción. No, 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 no. Bueno, No, no, para nada. Simplemente pongo la imagen para que lo tengan, por si en algún momento lo quieren consultar, ya que esto después se los paso, ¿sí? Y para ver en el perfil, nuevamente, los segmentos con colores. Cervical, dorsal o torácico, lumbar, sacro y el último coxis. Aparte están bien con los nombrecitos claros, en mayúsculas, por eso puse esa imagen. Bueno, en definitiva, y en resumen, el sistema nervioso central está protegido, vuelvo a decir, por dos estructuras. Una que se llama cráneo, que protege al encéfalo y al tronco del encéfalo, y otro que se llama columna vertebral, perdón, que protege a la médula espinal. Esto que ven acá en amarillo es la médula espinal. Y cada vértebra, como ven, se van ensamblando una arriba de la otra para formar una estructura que deja en el medio un canal por el cual pasa la médula espinal. Y en cada espacio intervertebral pasan dos cosas. Entre vértebra y vértebra, primero hay un disco, que es el famoso disco que se suele herniar cuando le dicen tenés una hernia de disco. ¿Y por qué es muy dolorosa la hernia de disco? Porque fíjense lo que pasa acá. Entre vértebra y vértebra, decía, hay dos cosas que recordar. Primero que hay un disco, y después que sale un nervio. ¿Ven? De la médula sale un nervio. A ver si tengo... No lo tengo acá, por ahí más adelante. Cada uno de esos nervios va a ir a inervar una parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, este disco, que me mantiene separadas las vértebras y me mantiene un espacio para que este nervio salga, este disco se sale o se aplasta? Automáticamente este nervio es aplastado por una estructura de hueso. ¿Y qué pasa cuando apretamos un nervio? Muchísimo dolor. Entonces, columna vertebral formada por vértebras, esas vértebras se van apilando una arriba de la otra y dejan lo que se llama el canal medular. Adentro del canal medular va la médula espinal. Entre vértebra y vértebra van saliendo los distintos nervios que van a dar la inervación a todas las partes del cuerpo. Y por el medio corre la médula espinal. Ahí tenemos una imagen de frente de una vértebra, que está formada por un cuerpo, por una apófisis, no hace falta saber estas cosas, pero sí para que se vea el agujero vertebral, que cuando se junta con otras vértebras forman el canal vertebral. En ese canal vertebral va la médula espinal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿sí? Bien. Sí, sí. Último esfuercito. Vemos la última capa. La última capa de protección está por debajo de los huesos y se llama meninges. Las meninges, a su vez, están formadas por tres capas. Estas capas tienen una característica. Son de dureza decreciente. Y es importante saberla. Es importante saber el orden de las capas, que primero está la dura madre, por debajo está el aracnoides, y por debajo y bien pegadita al cerebro, al cerebelo y a la médula está la pía madre. Y que son de dureza decreciente. ¿Qué quiere decir que sean de dureza decreciente? Que la de arriba es más dura y la última es la más blanda. Y tiene un porqué esto. ¿Qué les parece? ¿Por qué será esto? ¿Alguien se le ocurre arriesgar algo? Para amortiguar al cerebro. Exactamente, para amortiguar, para protegernos de la
¿Qué quiere decir que amortigua el cerebro? Que le generan al cerebro una protección mecánica, amortiguan los golpes. Y yo ¿Se cortó el profe o soy yo? No, se cortó. Yo pensé que era yo. Yo Ay, también. pensé que era yo. Yo pensé que era mi wifi. Se cortó, se fue. Nadie me preguntaba. Se fue el profe. Un susto me dio. Dije, Oh, ¿qué pasó? justo esta parte de ella. Esto es interesante. No se pongan tan contentos, que seguro que vuelve. Ahora vuelve. No, Seguro, vuelve tranquilo. la verdad es que le quedó el power ahí. Claro. Ahí se fue y apareciste vos. Ah, ahí salió. Saludá que te están grabando. Yo decía, encima que estoy grabando, se me corta el internet, me muero. Pero era el profe. Igual, Puedo pausar. ¿quién quedó ahora como Gracias, ¿no? anfitrión? ¿Vos, Eri? Si él quiere Claro. entrar ¿Cómo? o no. Quedó Estela como anfitriona. ¿Quién? Estela. No lo aceptes, Estela. Ah, fíjate, Estela, para... Justo que no te hace ni una. Capaz que se fue Estás de urgencia jodiendo. ahí. Estás jodiendo. Sí, fíjate Sí. que tenés que admitir los que quieran entrar. Potencial. Estás jodiendo, Erika. Pobre Estela, siempre. Sí, no sé, justo ella. Encima que está renegando con su celu, pobre. Fíjate, Estela, no es complicado. Te van a aparecer ahí un No, listado. te va a salir directamente para admitirlo y apretás admitir y ya está. Claro, te aparece al costadito. No lo aceptes, Estela. ¿Se sigue grabando esto? ¿Qué hacemos? ¿Cantamos algo? Edita, Erika, edita, por favor, lo que acabo de decir. Sí, me sobra un montón de tiempo. No, porque por ahí, si él no tiene... Ahí está. Bueno, si se llega a cortar, Ahora sí. seguimos un ratito. Decía, estamos viendo meninges. Es un sistema de protección de 3 capas, es el que está en íntimo contacto con el sistema nervioso. Esas 3 capas se llaman de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y pía madre. Es importante recordar los nombres y además las características que tienen, que son de dureza decreciente. La dura madre es más dura que el aracnoides y la pía madre es la más blanda de las 3. Esto permite generar un efecto de protección dinámica, absorbiendo la energía cinética de los golpes que eventualmente recibiría directamente el sistema nervioso si no las tuviera. Muy, muy de moda estas capas de primero, meninges, muy, muy de moda porque de meningitis habrán escuchado hablar muchas veces. Y en estos últimos días, estas capas están bastante de moda porque la dura madre, si escucharon la internación de Maradona antes de la abstinencia, fue por un hematoma subdural. Subdural quiere decir que está por debajo de la dura madre. Sí, por debajo de la dura madre, digo bien. Estas 3 capas están recorridas por vasos, por eso pueden sangrar y pueden generar hematomas. Es importante las meninges, ¿por qué? Porque le proporcionan al sistema nervioso protección. ¿Qué tipo de protección? 2 tipos de protección que tenemos que saber. Una, protección mecánica. ¿Qué quiere decir la protección mecánica? Que lo protege de golpes, de cambio de posición, de cambio de movimientos, de aceleraciones y desaceleraciones, todo lo que tiene que ver con movimiento. Protección mecánica. Segunda protección que le ofrecen las meninges al sistema nervioso es protección biológica, ya que las meninges, y en especial la pía madre, que es la más profunda, forman
lo que se llama barrera hematoencefálica. ¿Qué es esto de barrera hematoencefálica? Es una barrera formada por la sangre y las meninges que seleccionan qué elementos van a pasar y qué elementos no al sistema nervioso. Así como hay una barrera, las que fueron mamás habrán escuchado hablar de la barrera hematoplacentaria. Normalmente se le dice placenta, pero la placenta es una barrera hematoplacentaria, que deja pasar algunas cosas al bebé y otras no. Funciona como protección. Por eso es que algunos remedios, las mamás, algunas medicaciones, algunas drogas, las mamás pueden consumir porque no pasan esta barrera hematoencefálica, y otras no pueden consumir porque sí pasan esta barrera hematoplacentaria y le harían daño al bebé. Con respecto a la barrera hematoencefálica, cumple la misma función. Deja pasar algunas cosas y otras no. Por eso es que algunas medicaciones, por ejemplo, si tenemos meningitis, no cualquier antibiótico nos va a servir, porque no todos los antibióticos pasan esta barrera. Hay algunas familias de antibióticos que pasan esta barrera y son los que hay que dar para una meningitis. Por eso son que cuando hay meningitis hay que internarlos, porque la mayoría de los antibióticos, la mayoría no, todos los antibióticos que pasan la barrera hematoencefálica se dan por vía endovenosa. ¿Y de qué me protegen? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Por ejemplo, si yo tuviera una enfermedad en cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo una neumonía, esos gérmenes podrían viajar a la sangre, de la sangre viajar al sistema nervioso y generarme una meningitis o algo peor, una encefalitis. Sin embargo, eso no ocurre. O algo más lejano, si quieren. Supónganse que yo voy descalzo, me corto con un vidrio, la planta del pie, y eso se me infecta y ahí se me generan gérmenes. Esos gérmenes pasan a la piel, de la piel a la sangre, y la sangre los podría llevar tranquilamente a todo el resto del cuerpo. Menos, sí, los lleva al corazón y el corazón los reparte a todo el cuerpo. Ahora, esos gérmenes no van a pasar al sistema nervioso central porque está la barrera hematoencefálica generada por la pía madre y por la sangre. Eso es lo que llamamos protección biológica. Lo protege las meninges también de agentes biológicos, como son los virus, los parásitos, las bacterias, etcétera, etcétera. Los medicamentos, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto terminamos sistema de protección. ¿Sí? Eso es una foto verdadera de un cráneo. Lo que ven arriba que está levantando con esta pinza, ¿sí?, es la pía madre, que es una de las coberturas de las meninges. Ahí ven en un esquemita donde adentro se ve el cerebro y debajo la capa más continua es la pía madre, la segunda la aracnoides y la tercera la dura madre. Estas tres capas también, ¿sí?, están todo a lo largo de la médula espinal. Dura madre, aracnoides y pía madre. En una resonancia magnética no se pueden ver con tanta claridad las tres capitas, pero sí, recuerden que la capa más pegadita al sistema nervioso es la pía madre, y que se mete incluso en los surcos. La que sigue es la aracnoides, que acá se ve como un espacio libre, y la blanca es la dura madre. Bueno, con esto terminamos meninges, con esto terminamos lo que preguntamos, y por ahí como dato de color, saber qué es una meningitis. ¿Sí? Una meningitis, el término itis en medicina hace referencia a la infección de algo, de algún tejido. Por ejemplo, faringitis de la faringe, otitis del oído, laringitis de la laringe, neumonitis
de los neumonocitos del pulmón, pericarditis de la capa que recubre al corazón, que es el pericardio. Por lo tanto, la infección de las meninges de estas capas, cuando estas capas se inflaman porque se infectan por una inflamación, se llama meningitis. Si la infección traspasa esta barrera de protección e infecta directamente al sistema nervioso central, se llama encefalitis. Es un cuadro mucho, mucho más grave. Y por último, vamos a decir que las meningitis pueden ser causadas por 4 familias de gérmenes, que son las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Dependiendo de cuál de estos gérmenes genere la meningitis, dependerá la gravedad de la misma. Las meningitis que son más graves y más serias son las bacterias.